¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar de lo que es el SCR, el rectificador controlador de silicio, por sus siglas en inglés, SCR. Bien, pues cabe señalar que el SCR, por principio de cuentas, es un dispositivo semiconductor hecho a base de 4 capas de cristal de silicio, PNPN, como se puede observar en la figura del lado derecho, ¿sí? Donde consta de 3 terminales, lo que es el ánodo, el cátodo y el gatillo. Del lado izquierdo podemos observar cómo es su símbolo. El símbolo es muy similar a lo que es el diodo, ¿sí? Solo que en este caso pues el SCR tiene una tercera terminal y esa tercera terminal es la compuerta. Su funcionamiento pues prácticamente es como el de un diodo, pero con un interruptor, ¿sí? Ese interruptor pues viene a ser nuestra compuerta. Básicamente funciona como se observa aquí en las dos figuras que tenemos aquí abajo, ¿sí? Si yo tengo una fuente de alimentación de 120 volts, ¿sí? Y tengo una lámpara, cuando yo activo el interruptor, pues la lámpara se va a energizar. Circuito equivalente a esto, pero ahora con un SCR, pues sería una fuente de alimentación, en el otro extremo una lámpara, conectado en serie. En lugar del interruptor, pues voy a poner un SCR, donde a la compuerta le voy a suministrar una corriente. Ojo, nuestro SCR se dispara por corriente. Entonces, en el momento que yo meto un pulso de corriente en la compuerta del SCR, este va a entrar en conducción. Ahorita vamos a ver cuáles son las características o las condiciones para que mi SCR entre en conducción, ¿sí? Entonces, cabe señalar que el SCR, al igual que el diodo, solo conduce en un sentido. Es decir, si yo meto una señal de corriente alterna, pues no voy a tener los 120 volts de corriente alterna en el foco cuando el SCR se active. Lo que voy a tener es solo medio ciclo, tal y como lo hace un diodo rectificador. Bueno, el SCR, para que pueda trabajar, lo primero que se requiere es de que esté polarizado directamente, al igual que un diodo. Se requiere que este esté polarizado directamente, es decir, que el ánodo sea más positivo que el cátodo. Además de que debe de estar polarizado directamente, sí, ojo, además debe de tener un pulso de corriente en la compuerta. ¿Qué quiere decir esto? Sí, vamos a la gráfica que tenemos aquí abajo. Sí, yo aquí tengo una señal de corriente alterna. Cuando tengo la señal de corriente alterna entrando al SCR, ¿sí? Solo en estos 180 grados primeros es cuando él va a trabajar. Si el pulso de disparo llega cuando el SCR está trabajando en el semiciclo negativo, no va a conducir, no va a entrar en conducción. ¿Sí? El SCR solo entra en conducción cuando está polarizado directamente y durante estos 180 grados llega el pulso de disparo, ¿sí? Aclarando, remarcando, solo conduce dentro de los primeros 180 grados. ¿Sí? En los segundos 180 grados, este circuito no va a conducir. ¿Sí? Ya para que conduzca a los otros 180 grados, pues se tendría que hacer otro arreglo de SCRs para conducir los 360 grados. Pero en este caso, para el principio básico de funcionamiento, tal y como lo tengo aquí en este circuito, el SCR solo conduciría 180 grados. ¿Qué sucede entonces si están pasando, o si tengo presentes los 180 grados negativos, es decir, de 180 a 360 grados, y en ese momento llega un pulso de disparo a la compuerta? Pues nuestro SCR no entrará en conducción.
Además, para que el SCR permanezca encendido, entre el ánodo y el cátodo, es decir, entre estas dos terminales, la corriente que fluye debe de ser suficiente para que permanezca en conducción. A esa corriente se le llama corriente de sostenimiento, ¿sí? Porque puedo yo meter en conducción el SCR, pero si la corriente de sostenimiento no es suficiente, el SCR se va a apagar, ¿sí? Aquí en estas gráficas observamos dos ejemplos. Tengo yo aquí la forma de onda que se presentaría entre ánodo y cátodo, es decir, lo que no llega a la carga. El voltaje que tengo presente entre ánodo y cátodo es el voltaje que no se está presentando en la carga, el que no está llegando a la carga. Entonces, solo llegaría esta cantidad de voltaje. Interpretemos esta primera gráfica. ¿Sí? Llega nuestra señal de corriente alterna, pero el SCR no tiene ningún pulso de disparo. Entonces, estos primeros 80 grados que observo aquí, no está conduciendo el SCR. Hasta el momento que llega el pulso de disparo a la compuerta del SCR, comienza a conducir, es decir, tengo voltaje que se presenta en la carga, son 100 grados. Estaría conduciendo 100 grados, dado que supuse que el pulso de disparo aquí llegaba aproximadamente a 80 grados. Entonces, si a los 80 grados llega un pulso de disparo a la compuerta del SCR, llegaría a la carga los 100 grados restantes, lo que sería el voltaje equivalente a esto que tengo yo aquí, ¿sí? Una vez que llega el semiciclo negativo, que el SCR se sale de conducción siempre que, número 1, el voltaje o la corriente de sostenimiento no es suficiente o se invierte la polaridad entre el ánodo y el cátodo. En este caso, pues estoy invirtiendo la polaridad entre el ánodo y el cátodo, es decir, estoy polarizando inversamente, por lo tanto, el SCR sale de conducción, ¿sí? Y permanece fuera de conducción, aunque se presente el semiciclo positivo y esté polarizado directamente, entra en conducción hasta que llega el pulso de disparo. En este caso, pues está llegando nuevamente a los 80 grados y los siguientes 100 grados estaría conduciendo mi SCR. Y así se va a comportar de forma periódica para esta primera gráfica. Entonces, si yo quiero medir con un multímetro el voltaje eficaz que tengo en la carga, el voltaje que tengo en este caso puede ser un foco, o puede ser algún motor, el voltaje que mediría en las terminales del foco, en las terminales del motor, pues sería voltaje en corriente directa. ¿Por qué? Porque es voltaje rectificado. Bueno, vamos ahora a la segunda gráfica. Yo estoy moviendo ahora el ángulo de disparo. Ahora el ángulo de disparo está llegando aproximadamente a unos 110 grados aproximadamente. Entonces, los primeros 110 grados, el SCR no conduce, aunque esté polarizado directamente. A los 110 grados llega el pulso de disparo y va a conducir 70 grados. ¿Sí? Y permanece, observen, sale de conducción porque se polarizó inversamente, ¿sí? Y al polarizarse inversamente, se apaga. Y nuevamente se presenta la conducción hasta que llega el pulso de disparo y esté polarizado directamente, que nuevamente sería a los 110 grados y solo conduciría los 70 grados restantes. Haciendo una comparación del voltaje en la carga entre estas dos gráficas, voy a observar que tengo mayor voltaje en la carga en la primera gráfica que en la segunda. Entonces, entre menos retarde el pulso de disparo, más voltaje en la carga voy a tener, como se observa en ambas gráficas. Bien, aquí tengo un ejemplo del 2N6394 al 2N6394.
99 es una familia de SCRs. Este SCR tiene la característica de trabajar con 12 amperes RMS y de acuerdo al modelo pues va a soportar entre ánodo y cátodo y voltaje inverso, es decir, puede retener o puede soportar un voltaje inverso polarizado inversamente. El primer modelo pues sería de 50 y así sucesivamente hasta el más grande que tenemos el 2N6399 que soporta hasta 800 volts. Y otro dato importante de la hoja de datos de este SCR pues sería la corriente en la compuerta. Es algo que debemos de tener muy en claro, dado que si metemos demasiada corriente pues podemos llegar a quemar nuestro SCR. Por ello el fabricante de este SCR nos dice que puede trabajar desde 5 hasta 30 miliamperes como máximo. El típico son 5 miliamperes, máximo 40 miliamperes. Y la corriente de sostenimiento, ya les hablaba yo de la corriente de sostenimiento, es decir, la corriente entre ánodo y cátodo que debe de permanecer para que este no salga de conducción, pues tiene que ser entre 6 y 40 miliamperes máximo. Bien, aquí pongo algunas notas de lo referente a lo que había mencionado. Para sacar el SCR de conducción se necesita invertir la polaridad entre ánodo y cátodo, es decir, polarizarlo inversamente. Otra, cortar el flujo de corriente para que nuestra corriente de sostenimiento pues esté por debajo de la requerida para que siga trabajando nuestro SCR. ¿Puede trabajar mi SCR en corriente directa? Sí, claro que puede trabajar, solo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Dado lo que ya mencionamos en las diapositivas anteriores, cuando el SCR se polariza con corriente directa, pues este se va a enclavar, es decir, va a permanecer el interruptor cerrado, ¿sí? Y solo se va a abrir cuando invertimos la polaridad entre ánodo y cátodo o dejamos de alimentar nuestro SCR para que la corriente de sostenimiento sea más baja. Entonces, esta es la característica que tiene el SCR en corriente directa. No necesariamente tiene que estar presente el pulso para que este SCR conduzca. Se requiere un pulso muy pequeño en la compuerta para que entre en conducción. Si un pulso pequeño en la compuerta hace que mi SCR se active y va a permanecer enclavado, es decir, va a permanecer conduciendo hasta que se invierta la polaridad o hasta que la corriente de sostenimiento esté por debajo de la corriente a la que está diseñado. Bueno, aquí observamos los circuitos típicos de control de compuerta del SCR. El primer circuito típico que encontramos pues es el circuito puramente resistivo, ¿sí? Y lo podemos observar de este lado. Una fuente de alimentación, aquí tenemos la carga, que puede ser una resistencia calefactora, que puede ser un foco de esos de una bombilla de vacío, ya los focos ahorradores ya no aplica a este circuito. Y tenemos el circuito de control a la compuerta, ¿sí? En este caso, ¿cómo va a trabajar? Bueno, yo con estas resistencias y esta resistencia variable estoy controlando la corriente que llega a la compuerta. Cabe señalar pues que tengo aquí una señal de corriente alterna, ¿sí? Y entre el ánodo y cátodo pues yo voy a observar, recuerden, el voltaje que no llega a la carga. Aquí tengo una desventaja, que con este circuito solo puedo controlar los primeros 90 grados, dado que cuando yo incremento el total de la corriente, el total del potenciómetro, pues recordando ley de Ohm, voltaje entre resistencia a mayor resistencia, menor corriente, y el SCR requiere una corriente mínima para entrar en conducción. Si mi resistencia está al máximo, la corriente que tengo es muy pequeña. Y si esta no llega a la corriente necesaria para disparar el SCR, pues el SCR no va a entrar en conducción. Comienzo a disminuir la resistencia
y la corriente en compuerta va a comenzar a incrementar hasta que llegue a la corriente necesaria para el pulso de disparo. Y ese momento, ¿cuándo va a ser? Pues cuando la señal senoidal esté en su máximo. Cuando la señal senoidal esté en su máximo, pues llega el pulso de disparo, por lo tanto se dispara el SCR. ¿Sí? ¿Qué sucede? Conforme comienzo a disminuir la resistencia del potenciómetro, pues comienza a incrementar la corriente y el ángulo de disparo comienza a recorrer de 90 hacia 0 grados. Sin embargo, nunca voy a poder llegar a disparar el SCR a los 0 grados. Siempre voy a tener un pequeño pico de voltaje entre ánodo y cátodo, dado que estamos tomando como referencia la señal de corriente alterna, y esa señal de corriente alterna inicia en 0, y si tengo 0 volts, independientemente de la resistencia que tenga yo aquí, pues nunca va a ser suficiente para llegar a la corriente de gatillo. Entonces siempre voy a tener un piquito, como se observa a continuación. ¿Sí? En esta gráfica yo observo, y cuando tengo el potenciómetro al mínimo, observo el voltaje que tengo en la carga. Este es el voltaje que está llegando al foco. Vamos a decir que es un foco. Y es el voltaje de corriente directa que está llegando al foco. Como podemos observar, la forma de onda no está completa. ¿Sí? ¿Dónde está esa parte? Bueno, pues esa parte es la que se queda entre el ánodo y el cátodo, ¿sí? Y es el pico de voltaje que se requiere para generar la corriente en la compuerta. Por eso, en el osciloscopio siempre vamos a ver, o cuando estemos trabajando con un SCR, siempre vamos a ver que tenemos un pico de voltaje previo a que inicie a conducir. Aquí es cuando la resistencia del potenciómetro de la corriente de compuerta está al mínimo. ¿Sí? Como está al mínimo, pues en cuanto se presenta la forma de onda, en cuanto llega el voltaje necesario para generar la corriente, este entra en conducción. Y entra en conducción y va a conducir prácticamente 175, 176 grados. Los otros grados pues, se quedan entre ánodo y cátodo y no pasa, dado que en este lapso está polarizado inversamente nuestro SCR, pues esta parte no pasa a la carga. Ok, otro circuito típico de control de la compuerta del SCR es este que observo yo aquí. Este circuito pues, es un circuito resistivo capacitivo. Para ello, observamos, aquí no pongo la fuente de alimentación para optimizar el espacio, ¿sí? Pero aquí está la resistencia de carga, similar al circuito anterior que mostré. Tengo la resistencia 1, el potenciómetro, pero ahora la resistencia 3, y ahora aparece un capacitor. ¿Cuál es la función de este capacitor? Bueno, la función de este capacitor es retardar el pulso de disparo. ¿Cómo lo hace? Bueno, por principio de cuentas, cuando se presenta el semiciclo negativo, las placas de nuestro capacitor se polarizan inversamente. Al estar polarizado inversamente, va a requerir más tiempo cuando llegue el semiciclo positivo. Si llega el semiciclo negativo, este se polariza inversamente, dado que por aquí no fluye absolutamente nada de corriente. ¿Por qué? Porque estaría polarizado inversamente y entonces este no puede entrar en conducción. En el momento que llegue el semiciclo positivo, ¿qué sucede? Pues llega el semiciclo positivo, pero el capacitor está cargándose con el semiciclo positivo y ese tiempo de carga del capacitor es el tiempo que voy a tener de retardo para que llegue el pulso a la compuerta. Entonces, ¿de quién va a depender? Pues de este capacitor
y de esta resistencia. Entre más pequeña sea la resistencia, más rápido va a llegar el pulso de disparo, más rápido se va a cargar positivamente y voy a tener el pulso de disparo en la compuerta. Para este circuito, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por principio de cuentas tengo dos capacitores. Estos dos capacitores lo que hacen es retardar más el disparo, el tiempo de carga de los capacitores. El capacitor 2 va a depender del voltaje o de la carga que tenga el capacitor 1. ¿Sí? Primero va a cargarse el capacitor 1, posteriormente se carga el capacitor 2 y entonces llega el pulso de disparo a la compuerta. ¿Sí? Entonces la función de este capacitor es retardar un poco más el tiempo de disparo, el tiempo de retardo para que llegue a la compuerta. ¿Sí? ¿Qué característica o qué ventaja voy a tener? Pues que el control para este circuito va a ser un control más fino, más conforme al potenciómetro voy a ver mucho mejor el ángulo de disparo o la intensidad que pueda tener el voltaje en la carga. Muy bien, espero haber sido claro. Enseguida voy a agregar las hojas de actividades para que puedan subirla a la plataforma de Edmodo. Saludos chicos de su profe Reguín, que tengan un excelente día y cuídense que está primero la salud. Saludos.